Buenas noches a todos. Mi nombre es Farar Veláez. Bienvenidos a nuestra actividad académica de la noche de hoy. Para Grupo Leti siempre es un honor estar de la mano de la educación médica continua a nuestros queridos ginecólogos y todos los miembros de la salud. Así que bueno, les damos la más cordial bienvenida a ya más de las 113 personas que se encuentran conectadas. Excelente convocatoria y bueno, siempre nos encanta que estas actividades de la mano de la Sociedad Venezolana Infanto-Juvenil, pues siempre tengan tanto quórum. Nuevamente para mí es un honor presentar a la doctora María Pérez, muy conocida por todo el gremio. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana Infanto-Juvenil y pues nos va a estar acompañando la noche de hoy junto con la doctora Sofía Rivas. Este webinar será grabado y será colgado en la página de Grupo Leti en las próximas 72 horas aproximadamente. Espero sea de su agrado. Buenas noches y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Parat, muy amable por tu presentación. Muchas gracias al Grupo Leti por permitirnos esta plataforma para divulgar todo lo que tiene que ver con la ginecología infanto-juvenil y en especial en este mes que estamos, bueno, conmemorando o vamos a conmemorar lo que es la prevención del embarazo precoz. Por ello, hoy vamos a hablar de anticoncepción y tenemos para ustedes pues dos temas interesantes y creo que de mucho provecho, gracias a los que nos acompañan también en la plataforma. Yo, bueno, me encargo de presentar a la doctora Sofía Rivas, que también es de la directiva de la Sociedad Venezolana de Ginecología Infantil Juvenil. Ella es ginecostetra, graduada en el Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, en Caracas, aunque ella es guara, ¿no? Ella viene de, allá de Barquisimeto. Y además hizo infanto juvenil con nosotros en el Hospital José Manuel de los Ríos, en Caracas, y bueno, ahora reside por allá, en su tierra natal. Excelente, pues, ponente también, parte de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, de la directiva de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, y bueno, tengo muchas cosas que decir de ti, pero creo que mejor comenzamos. Bienvenidas también a Adriana y a Melissa con su charla, y bueno, seguro que la vamos a disfrutar mucho. Gracias, adelante. Gracias, doctora María, por su gentil presentación, pero sobre todo por el cariño. Como siempre les decimos, la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil de Venezuela es una gran familia y agradecemos siempre al Grupo Leti a través de su programa de educación MedExpert por permitirnos a través de su plataforma poder llegar a todos ustedes con información muy valiosa. Como mencionaba la doctora, el 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción y por ese motivo quisimos entonces hacer un programa con temas que muchas veces lo manejamos en la consulta de forma cotidiana, pero cuando se nos presenta una paciente adolescente nos entra como las dudas si realmente pudiésemos manejarlo de la misma manera. Entonces vamos a comenzar con Adriana Rodríguez. Ella es médico, especialista ginecostetra y a su vez también es ginecólogo infantojuvenil, egresada del Hospital JM de los Ríos y trabaja en el Centro Docente La Trinidad como ginecólogo. Nos va a hablar sobre anticoncepción de solo progestágenos en la adolescente, qué opciones tenemos y cómo podemos aplicar. Bueno, bienvenida Adriana y bienvenidos a todos. Gracias por conectarse porque eso nos motiva a nosotros a seguir generando información de valor para ustedes. Hola, Pues, buenas noches, ¿cómo están? ah, Muchas, se ve muchas, la presentación, Adri, solo falta ponerla en modo presentación. aquí ya. Ajá, Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Sofía, por tu perfecto. presentación. Y bueno, tú fuiste la que me diste más ánimos para empezar con estas charlas y meterme en este mundo que aunque es sacrificado, da muy buena satisfacción personal, sobre todo. Bueno.
Hoy les vamos a hablar entonces, como ya dijeron mis antecesores, de anticoncepción en la adolescente, específicamente la anticoncepción sin estrógenos. ¿Ok? Voy a parafrasear a Sofía otra vez, hablando de que las adolescentes no son unos adultos pequeños, son adolescentes y tienen sus propias características y sus propias particularidades. Bueno, una de las particularidades es que las relaciones adolescentes son diferentes a las relaciones adultas. El adolescente se siente inmune, como que si nunca le fuera a pasar nada. Entonces, eso hace de que sus relaciones sean más aguerridas, no previstas, poco frecuentes, irregulares, tienen múltiples parejas sexuales, pero en una especie de monogamia sucesiva. Es decir, yo estoy súper enamoradísima en este momento de esta persona y es mi príncipe azul y al día siguiente vengo y cambio para la otra persona y así hacen. Monogamia sucesiva. Entonces, observando estas características de las relaciones adolescentes, pues hay que buscarles anticoncepción específica para que cumpla sus expectativas. Es importante saber que ustedes conozcan, ya déjame mover esto para acá, porque si no, no puedo mostrarles bien. Ok. Es importante que ustedes conozcan que para la OMS, los criterios de elegibilidad de los anticonceptivos, todos los anticonceptivos de cualquier índole se encuentran entre el grupo 1 o 2 en las adolescentes. Es decir, que no hay ninguna contraindicación o los beneficios sobrepasan a los riesgos el uso de anticoncepción en esta etapa de la vida. Entonces, aquí vemos que los de solo progestágeno son los que están marcados aquí, los que están tipo 2, que es decir, que los beneficios sobrepasan a los riesgos, son el acetato de meroxiprogesterona de depósito y el DIU de levonorgestrel, perdón, que se está pasando más de la cuenta. Ya va. Ajá. Entonces, sabemos que en las adolescentes alrededor del 57,1% usa métodos hormonales, el 41,8% usa métodos de barrera y los dispositivos extrauterinos solamente el 0,8%. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que se queden con esto, que la edad en sí no constituye una razón médica para negar cualquier método anticonceptivo para las adolescentes. Entonces, los anticonceptivos de solo progestágeno usualmente se utilizan en aquellas pacientes que tienen contraindicaciones del uso de anticonceptivos con estrógeno. En la edad de adolescente, estas contraindicaciones son poco frecuentes, pero sí pueden existir, sobre todo la migraña y ay, perdón, la migraña, la epilepsia y las anemias, ¿ok? Que pueden aparecer en la edad adolescente. Vamos a hablar un poquito de historia. Revisando o haciendo la investigación para la charla, me pareció muy, muy interesante y quería traérselo. Fíjense, entre los años 1920 y 1930, 4 grupos de científicos europeos describieron el ciclo menstrual. Y ahí se dieron cuenta que eran las hormonas, tanto la progesterona como los estrógenos, los que regían este ciclo. Para 1930, entonces, describen la progesterona como una hormona a base de colesterol que se secretaba en el cuerpo lúteo del ovario. Producir la progesterona era sumamente costoso porque la sacaban primero del hígado de las cochinitas y para sacar 100 miligramos de progesterona tenían que matar como a 1000 cochinitos. Después, para 1935, este señor Marker consiguió la progesterona en grandes cantidades en esta planta que se llama cabeza de negro, que se encuentra en el norte de México. Y de ahí sacaban la progesterona, pero también resultaba costoso porque tenías que sembrar muchísimas plantas para obtener el producto. Fue para 1951 que este señor Miramontes, un mexicano, desarrolla la primera progestina sintética que se llamó noretisterona.
Y gracias a la inversión de estas dos mujeres, Salem y McCormick, es que estos tres investigadores de Estados Unidos pueden completar las investigaciones y y conducir los estudios científicos en Puerto Rico por estos dos médicos, porque estos eran biólogos y estos sí eran médicos que trataban personas y poder lanzar por fin la primera píldora anticonceptiva para los años 60. Pero entonces, ¿qué, ¿cómo funcionan realmente los anticonceptivos de solo progestágeno? Pues ellos lo que hacen es inhibir este pico de hormona luteinizante que se produce en la glándula pituitaria y ocurre justamente antes de la ovulación. Ay, perdón. Al inhibir este pico a nivel de la hormona hipoficiaria, pues no ocurre la ovulación y hay ¿cómo se llama? Anticoncepción. Entonces, aquí está. El mecanismo de acción es sobre todo ese proceso de feedback, es decir, si yo tengo mucha progesterona, no voy a producir tanta LH y al no producir tanta LH no produzco el pico y no viene la ovulación. El otro mecanismo de acción de la progesterona para anticoncepción es que aumenta el espesor del moco cervical, lo que hace que los espermatozoides se queden atrapados y no puedan subir y llegar a su destino. Otro mecanismo de acción es ¿cómo se llama? La atrofia del endometrio o el endometrio se pone mucho más delgado y no puede albergar al cigoto, por lo que entonces es más difícil la concepción. Y la movilidad de las cilias en la trompa de falopio también se ve disminuida con el uso de la progesterona. Tenemos muchas vías de administración de este compuesto, empezando por los anticonceptivos orales, pasando por el anillo vaginal de solo progesterona, las ampollas subcutáneas e intramusculares y los dispositivos intradérmicos e intracavitarios que hablará mi compañera Melissa posterior a mi charla. Entonces vamos a basarnos nosotros en anticonceptivos orales. Aquí en Venezuela tenemos disponibles dos tipos. El desogestrel de 75 microgramos, que se toma de forma diaria, que tiene un periodo de seguridad de 12 horas. Incluso en algunas literaturas hablan de que si pasan 3 horas posterior al momento en que debías tomar la tableta, ya pierde un poco su efecto y deberías cuidarte con un método de barrera. Tiene un bajo efecto androgénico y tiene alta eficacia en suprimir la ovulación, por lo que se desplazó a su predecesor, que era el levonorgestrel, que se usaba también de forma diaria, pero evitaba o suprimía la ovulación en muy bajo porcentaje. El otro compuesto que está disponible de forma oral aquí en Venezuela es la dorospirenona de 4 miligramos, que también se toma, es una toma diaria, pero tiene un periodo de seguridad de 24 horas, parecido al periodo de seguridad de los anticonceptivos combinados. Tiene un régimen de 24/4 para así tratar de aumentar los casos de sangrados programados y evitar los sangrados no programados o irregulares, que eran una de las causas por las que las pacientes dejan de consumir los anticonceptivos. Tiene un efecto más bien antiandrogénico y además antimineralocorticoide y tiene muy alta eficacia en suprimir la ovulación. Estos dos compuestos están disponibles en Venezuela de forma universal. Pero ¿qué pasa? Más del 15% de las adolescentes olvida la toma de la píldora más de 3 veces en un ciclo y o toman la píldora en un orden diferente. Es decir, si yo tengo un blister que tiene placebo, de repente el adolescente, porque se le provocó ese día, el blister y empezó a tomarse la pastilla por el otro lado. Eso puede pasar. Y pasa más o menos en el 15% de las veces. Entonces, ¿qué estrategias podemos usar para evitar o para hacer que el adolescente se mantenga usando el método? Pues existen varias estrategias. La principal es el Quick Start, es decir, no vamos a esperar a que la adolescente le venga el periodo de nuevo para que empiece a tomar la anticonceptiva.
En el momento en que llega nuestra consulta y nosotros la vemos por primera vez, le decimos, mire, usted tiene que tomarse el anticonceptivo ya, toma, aquí está. Si es posible que se lo tome ahí enfrente tuyo con un vasito de agua, ahí está segura de que ya está empezando su anticoncepción. Bien, sabemos que si lo toma a mitad de ciclo no va a ser efectivo en los primeros 7 días, pero ya ahí es el primer momento en el que uno tiene contacto con con la paciente y podemos hacer el asesoramiento para la anticoncepción adecuada. Y siempre insistir sobre la doble protección en la adolescente, es decir, que no solamente se tome la pastilla, sino que también use los métodos de barrera para combatir las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué qué otra forma pueden venir las adolescentes a pedirnos consejos por la anticoncepción de emergencia? La anticoncepción de emergencia también puede ser de solo progestina. En este caso, sí se usa la molécula del levonorgestrel. Hay dos presentaciones, una tableta de 1,5 miligramos o dos dosis de 0,75. Ya no sé. Ajá. Ok. Ya voy, perdón. Ajá. Entonces, tiene un rango de efectividad de 72 horas, es decir, que la chica debe tomar el tratamiento máximo 72 horas después de haber tenido el contacto sexual. Pues después de este tiempo se va bajando la capacidad o la efectividad del tratamiento. ¿Cómo funcionan? Retrasa el desarrollo folicular si se toma antes de la ovulación y si se toma después de la ovulación se piensa que puede producir una descamación del endometrio y evitar la implantación del ovocito. Lo que pasa es que no se ha podido comprobar en los estudios que se han realizado, por lo que se denomina que es poco probable que este sea el mecanismo que funcione. Aumentar la disponibilidad de anticonceptivos de emergencia no fomenta conductas sexuales de riesgo ni aumenta el riesgo de embarazo no deseado. Esto se han hecho varios estudios que lo corroboran y no podemos negarle esta posibilidad a a las adolescentes. Sabemos que si se usa con mucha frecuencia, van disminuyendo su efectividad, pero debemos de mantenerla disponible y dar la información a nuestras pacientes para que ellas sepan que tienen la posibilidad de utilizarla si alguna vez tienen relaciones sexuales sin protección. Entonces, ¿qué otra forma de administración? Las ampollas. Tenemos ampollas que se colocan de forma subdérmica, como el Lasayana, que ya no se consigue en Venezuela, y de forma intramuscular. La subdérmica tiene una dosis de 104 miligramos de medroxiprogesterona y la intramuscular de 150 miligramos. Se habla de que la presentación subdérmica tiene un ligero paso hepático, pero no es suficiente para disminuir su efectividad. ¿Qué otra forma de administración? Tenemos el anillo vaginal, que lamentablemente no está disponible en Venezuela, que solamente libera progesterona micronizada a una cantidad de 10 miligramos diarios. Está aprobado para su uso solo durante el periodo posparto de un año para alargar la menorrea de la lactancia. Es como tratar de coadyuvar el método de Mela, ¿sí? Pero que lo alarga hasta un año. Aquí en este cuadro se los quise traer a colación porque vemos que la eficacia de la comparación entre los métodos que se usan solo progestina. Aquí vemos los dos de 100 mujeres que utilizaron este método orales de solo progestina, 8 mujeres quedaron embarazadas con el uso típico y 0,3 con el uso perfecto. Ya yo les traje a colación antes que las adolescentes este número aumenta un poquito más y puede ser hasta 15, porque se les olvida tomar la pastilla. En el uso de las ampollas o medroxiprogesterona de depósito, con el uso típico solo 3 quedaron embarazadas, con el uso perfecto 0,3 y la continuidad del método fue solamente del 56%. A las chicas no les gusta mucho
inyectarse. Y el dispositivo de liberador de levonorgestrel o el DIU de levonorgestrel, con el uso típico solamente quedaron embarazados 0,2 y con el uso perfecto 0,2 porque no depende del usuario su uso. Por lo que entonces después de un año de uso del método, el 80% está todavía usándolo. Y igual con el implante de levonorgestrel, que lo van a conversar más adelante. Entonces, ¿qué beneficios nos puede traer el uso de anticonceptivos de solo progestina? Pues disminuye el volumen de sangrado, aumenta las concentraciones de hemoglobina y ferritina por efecto secundario de lo anterior, pues al disminuir el volumen de sangrado, pues disminuye la pérdida sanguínea y aumenta las concentraciones de hemoglobina y de ferritina. Disminuye la dismenorrea, disminuye el dolor asociado a endometriosis, estabiliza la membrana del eritrocito, por lo que se ha visto que las pacientes con anemia falciforme que las utilizan tienen menos cantidad de crisis y tiene un factor protector del cáncer de ovario y del cáncer del endometrio. El cáncer de ovario, ¿por qué? Porque al mantener el ovario en reposo por el tiempo que se está usando el anticonceptivo, pues disminuye su activación y su probabilidad de producir células malignas. Y el endometrio también, al usar por largo tiempo la progestina, el endometrio se va atrofiando reversiblemente, pero se va atrofiando y entonces evita el crecimiento acelerado. En cuanto a los efectos adversos, altera el patrón del sangrado aproximadamente en el 50% de las usuarias, produce náuseas o cefalea, acné y otros síntomas androgénicos, excepto la droperinona, que ya les dije que más bien tiene efecto antiandrogénico, disminuyen la libido o causan cambios de ánimo, producen quistes de ovarios funcionales, es decir, a veces uno observa folículos aumentados o quistes incluso más allá de 3 centímetros en la ecografía de pacientes usuarias de anticonceptivos con solo progestina. ¿Por qué? Porque la FSH se sigue produciendo y se sigue produciendo los estrógenos en algunos de los casos. Pero la mayoría de los quistes son funcionales y se reabsorben solos, sin necesidad de ninguna intervención. Lo que se hace es observarlo. Disminución de la densidad ósea. Se ha visto que, sobre todo con el acetato de hemodioxiprogesterona, em, se disminuye la producción de estrógenos y al disminuir esta producción, pues se aumenta la actividad osteoclástica y por lo que disminuye un poco la densidad ósea, que también es totalmente reversible al terminar de usar el tratamiento. Y el aumento de peso. De acuerdo a estos dos últimos puntos, el Consenso Venezolano de Anticoncepción, en su actualización del 2023, también nos habla de que existe evidencia limitada que sugieren que el aumento de peso clínicamente significativo entre las usuarias de anticonceptivos con progestágenos no es que no se ve el aumento de peso significativo entre las usuarias. Se han hecho bastantes estudios y sí hay un aumento, pero no clínicamente significativo. Y por lo que esto no debe ser de preocupación ni debe evitar el uso del anticonceptivo solo por el aumento de peso. También se habla en este consenso, también nos hablan de lo que ya les dije de la osteopenia por uso de acetato de hidroxiprogesterona, pero lo que tenemos que estar conscientes es que el embarazo en una adolescente va a producir más osteopenia o más disminución de la densidad ósea que el uso de la hidroxiprogesterona. Entonces, en una balanza de riesgo-beneficio, es preferible usar el anticonceptivo a que la chica quede embarazada y disminuya aún más su densidad ósea. Tenemos que hacer prevención. Lamentablemente, Venezuela es el primer lugar en embarazo adolescente en la región y es el segundo lugar en la tasa de mortalidad materna, sobre todo en madres adolescentes. Tenemos que hacer prevención y para eso son estos webinars y toda nuestra intención de dar esta educación, no solo para ustedes médicos, sino para nuestras pacientes todos los días.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu excelente conferencia, bastante amplia, bueno, de todas las ventajas que tienen los anticonceptivos de solo progestaje. Los invito a escribir en el chat las preguntas que las podemos realizar al final de la presentación. Creo que puedes dejar de compartir pantalla para invitar a la doctora Melissa Osu- Osuna. Ella es médico. Farah, no sé si me confirmas o Mirjana que ya Melissa está aquí Sí, conectada. doctora, la Ah, Sí, ya doctora está Melissa conectada. está y también está como coanfitriona. Puede encender perfecto. su micrófono en cualquier momento. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a continuar y entonces vamos a hacer la sesión de preguntas para el final de la presentación. Melissa es médico cirujano, es especialista en ginecología y obstetricia y es ginecólogo infanto-juvenil del JM de Los Ríos. Es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y es la coordinadora docente del posgrado de Ginecología Infanto-Juvenil en el Hospital JM de Los Ríos. Melissa nos va a hablar de LARS o métodos reversibles de larga duración en adolescentes. Bienvenida, Melissa. Gracias. Voy a empezar a compartir. Ok, se ve perfecto, ¿me escuchan bien? Sí, se ve perfecto y te escuchamos muy bien. Ok, bueno, ante todo quiero agradecer por la invitación y bueno, a Sofía por ser la coordinadora de escoger estos excelentes temas. Eh, a mí en esta oportunidad me toca conversar sobre el asesoramiento o la consejería que debemos realizar en nuestras adolescentes cuando queremos darle la indicación de una anticoncepción de larga duración. Entonces, quiero comenzar citando este texto donde la OMS nos dice que cualquier método anticonceptivo es más seguro que un embarazo no deseado en un adolescente y que recomiendan la anticoncepción hormonal en las jóvenes sin ninguna restricción. Entonces, con esto quiero empezar diciendo que muchas veces postergamos el uso de un anticonceptivo porque pensamos que nuestra adolescente o los padres piensan que le van a dar el libre derecho a tener su vida sexual con quienes quieran, etcétera. Y resulta que cuando lo colocamos en la balanza, el que quede embarazada precozmente, por supuesto, va a tener mucho más riesgo que si nosotros indicamos un método anticonceptivo hormonal. Entonces, ¿cuál es el anticonceptivo ideal para nuestras adolescentes? En primer lugar, que no interfiera en su desarrollo, dado a que como inician cada vez más temprano la vida sexual, vamos a requerir indicar un método anticonceptivo a edades cada vez más tempranas, que sea económico y fácil de usar. Muchas veces estos adolescentes están ocultando la actividad sexual y el uso de métodos a su familia y entonces esto por supuesto, depende de la capacidad económica que tenga o no este adolescente para costearla, por lo que al momento de realizar la consejería necesitamos entender cuál es la posición económica de este adolescente y por supuesto si puede costear el método, que sea reversible y eficaz. En realidad, los adolescentes no suelen ser regulares con la toma diaria del anticonceptivo hormonal y toleran mal los efectos secundarios y que se adapte a su actividad sexual. Los adolescentes en realidad tienen relaciones sentimentales irregulares, poco frecuentes y no previstas son estos encuentros sexuales. Entonces se crea un término que es la monogamia sucesiva, donde estos adolescentes tienen un amor eterno, un amor de su vida cada 3 a 6 meses. Por lo que nosotros debemos de enfocar nuestro asesoramiento
en este punto importante donde, bueno, tienes un noviecito, no lo tienes encuentros ocasionales o también hemos tenido adolescentes que tienen múltiples encuentros sexuales con diferentes parejas. Entonces, todo eso es importante abordarlo para nosotros poder establecer cuál es el anticonceptivo ideal para nuestra adolescente. Y antes de iniciar la consejería, tenemos que estar claros cuáles son las categorías de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS. Es la última actualización del 2015, donde sabemos que la categoría 1 y 2 no contraindica el uso del método, y la categoría 3, los riesgos superan los beneficios, y la categoría 4 definitivamente están restringidos. Entonces, si nosotros ubicamos en nuestra ruedita a la condición de la paciente y colocamos allí la edad desde la menarquia hasta los 18 años, nuestra adolescente no tiene contraindicaciones para utilizar ningún método anticonceptivo y representa categoría 1 y 2 dependiendo del método. Entonces, respondiendo a una de las preguntas que ya está en el chat respecto al uso de implantes subdérmicos en niñas de 14 años o en adolescentes de 14 años, ¿cuál es la contraindicación? Realmente ninguna. Según las categorías de la OMS, desde la menarquía puede utilizar el método anticonceptivo sin ninguna restricción. Tenemos entonces múltiples opciones anticonceptivas. Dentro de ellas tenemos, si vamos a utilizar métodos LARC o indicar un método LARC, entonces tenemos implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos que podemos ofrecerle a nuestra paciente, pero siempre la consejería va de la mano, porque no debemos ser, digamos, imponentes a la hora de indicar un método, sino que nosotros le vamos a dar un abanico de información a nuestra paciente con todas las recomendaciones adecuadas y ella debe escoger el método con el cual se sienta identificada. Por supuesto, nosotros explicando todos los pros y los contras de cada método. Entonces, sabemos que los métodos LARC son los métodos anticonceptivos de acción prolongada o de larga duración. Y fíjense que tenemos en nuestra mano entonces poder indicar a nuestra paciente tanto dispositivos intrauterinos, hormonales y no hormonales, como implantes subdérmicos. Acá vamos a ver entonces de los menos eficaces a los más eficaces. Fíjense que entre los más eficaces tenemos los dispositivos intrauterinos y el implante subdérmico, es decir, los métodos LARC, con un índice de PERCS excelente, con menos de un embarazo por cada 100 mujeres. Y fíjense todos los dispositivos que se encuentran a nivel mundial. En Venezuela, lamentablemente no, pero tenemos entonces los dispositivos con cobre, Mirena, Lileta, Quilena, Esquila, el implante, y fíjense cómo se equipara con la efectividad de una esterilización quirúrgica. Por supuesto, si vamos por los menos efectivos, las píldoras, parches, anillos, etcétera, pero nos vamos a centrar hoy en la consejería que se debe dar para los métodos LARC. Entonces, los métodos LARC son seguros para todas las adolescentes, no incrementan el riesgo de infertilidad, y eso es un mito que tenemos que derribar desde la primera consulta. Se puede insertar sin dificultad en nulíparas, en este caso cuando hablamos de dispositivos intrauterinos, con una baja tasa de expulsión, y puede causar cambios en el patrón del sangrado. En eso va nuestra consejería, explicar qué es lo normal, qué es lo esperado y qué no. Tienen mínimo efecto en el peso, en el caso del implante subdérmico, y de la densidad mineral ósea. Se lee bien, mínimo efecto en el peso y en la densidad mineral ósea. Puede causar cambios en el patrón menstrual. Se puede insertar en el puerperio inmediato según los criterios médicos de la OMS. Bien, en este comité de opinión del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, ellos recomiendan ampliamente el uso de dispositivos intrauterinos o implantes subdérmicos en las adolescentes. Acá ellos entonces nos enumeran, ¿sí?, todos los métodos disponibles como el Quilena, Lileta, Mirena, Esquila, el Paragar, que sería entonces la T380, que es la T de cobre, el Implanon. Entonces acá nos dice la FDA o el uso aprobado por la FDA entre 5, 4, 5, 3 años, fíjense para T de cobre 10 años, pero ¿qué es lo que quiero tomar en este cuadro? Que la misma FDA aprobó una eficacia potencial inclusive para el Mirena 2 años más y para la T de cobre 2 años más, Implanon 1 a 2 años más.
Entonces, cuando lo extrapolamos a los criterios médicos de elegibilidad, tanto té de cobre, dispositivo liberador de levonorgestrel o implantes subdérmicos, y ubicamos a nuestra paciente desde la menarquía hasta los 20 años de edad, los tres dispositivos representan categoría 1 y 2 de los criterios médicos de elegibilidad. Y fíjense cómo en el cuadrito vemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, es decir, que no hay contraindicación. Sea una paciente nulípara, haya tenido hijos, esté en el posparto, esté en el posaborto, pero sí importante determinar que es categoría 4, es decir, está totalmente contraindicado el uso de estos métodos, o por lo menos los dispositivos intrauterinos, en la sexy posparto y en un aborto séptico inmediato. Entonces, esta es la única condición en la que no se debe insertar un dispositivo con cobre ni un dispositivo liberador de levonorgestrel. Pero todas las demás condiciones aplican para categoría 1 y 2. Bien, en este artículo publicado en el Journal de Ginecología Pediátrica, ellos nos orientan sobre diferentes tips que debemos tener en cuenta a la hora de la consejería para poder recomendar a nuestra paciente el mejor método anticonceptivo, en este caso métodos LARC. Pero ellos se enfocan muchísimo en el uso de dispositivos intrauterinos porque se ha demostrado que es el que tiene como menor receptividad para su inserción en adolescentes. Hay muchos mitos, no solo de pacientes y familiares, sino también de los propios médicos, de pediatras, ginecólogos, etcétera, donde vamos a escuchar que, bueno, es que no te pongas la T porque no has tenido hijos, porque eres muy joven, porque te estás desarrollando, porque, etcétera. Cualquier cantidad de comentarios, y fíjense que hasta la sociedad, la COP lo recomienda ampliamente desde la menarquía. Entonces, fíjense, ellos nos dicen que los profesionales clínicos debemos considerar las áreas del desarrollo del adolescente más allá de la madurez física, porque quizás vemos una adolescente, oye, está bien desarrolladita, es madura, digamos, físicamente, pero nosotros tenemos que incluir dentro de nuestra evaluación tanto el desarrollo cognitivo, emocional y social de esta adolescente. Debemos entender cómo está ella o cómo enfrenta ella el día a día. Si hay pacientes que son muy mimadas, otras no tanto, otras le ha tocado rudo, otras no. Entonces, esas son consideraciones que hay que tomar en cuenta en nuestra consulta. Considera primero si tiene alguna condición médica que por supuesto impida la elección de métodos anticonceptivos específicos. Por ejemplo, una paciente con migraña con aura, debemos tener cuidado con los métodos hormonales. Entonces, pero por supuesto, todo eso lo vamos a ubicar en nuestra ruedita de los criterios médicos de elegibilidad. Cualquier criterio específico del paciente que impide el uso de ciertos métodos, como por ejemplo, en las adolescentes, la necesidad de que permanezca oculto, y iniciar una conversación en la que se discutan los métodos en una secuencia priorizada. Vamos a hablar de los más efectivos a los menos efectivos y cuáles son los requisitos de adherencia. Por ejemplo, si usted le dice que el dispositivo intrauterino va a estar allí 5 a 10 años, dependiendo del que escoja, y que son 5 a 10 años de protección contra un embarazo, entonces, a diferencia si le dice, bueno, pero tenemos métodos menos efectivos como las pastillas anticonceptivas, pero debes tomarla todos los días a la misma hora, no se te puede olvidar, si se te olvida, tienes que llevar estos pasos, etcétera. Entonces, cuando uno le empieza a dar esa consejería, por supuesto que el adolescente va a decir, oye, ponme un método en el que yo no tenga que estar pendiente todos los días de la toma, etcétera. Bien. Preguntar al adolescente si ha oído hablar sobre métodos, porque muchas veces ya vienen con dudas, o ya vienen con mitos, o ya vienen con interrogantes, etc. Si ha oído hablar antes de esto, si alguien de su familia cercano tiene un dispositivo intrauterino, se debe proporcionar la información adecuada sobre todas las opciones. Debemos describirlas como opciones eficaces. Ya va, dame un momentico. Estamos en vivo, los perritos no lo podemos callar. Entonces, se debe proporcionar a nuestro adolescente todas las opciones,
pero hay que describirlas como las más seguras y eficaces, con las que muchas adolescentes se sienten satisfechas. Entonces, eso es nuestra manera de enganchar al adolescente a que tiene que utilizar un método anticonceptivo. Respetar siempre los principios del consentimiento informado. Cada adolescente debe ser tratada con respeto y con dignidad. Es útil preguntarle, ¿qué has oído hablar sobre la T de cobre, por ejemplo? Entonces pueden iniciar la conversación así. Si lo han oído hablar, ¿qué han oído? Bueno, malo. Entonces es importante saber antes de abordar el tema si tu paciente tiene una amiga a la que le encanta el DIU o por el contrario, no está muy contenta con él. Es útil abordar los mitos desde el principio. Por ejemplo, muchas pacientes piensan que no, es que voy a quedar embarazada porque se mueve o me va a causar infertilidad, etcétera. Entonces, todo eso debemos de abordarlo desde la consulta número 1. Las adolescentes son más propensas que las adultas a tener ideas erróneas sobre la anatomía de sus genitales y hacer preguntas básicas y concretas respecto al DIU. Por ejemplo, muchas adolescentes no saben que tiene una uretra y una vagina. Entonces a veces piensan que si le colocamos un dispositivo intrauterino, bueno, ¿por dónde voy a orinar? Entonces son cosas tan sencillas, pero que quizás desconocen y nosotros tenemos que explicarles claramente cómo es la anatomía de sus genitales en este caso. O, por ejemplo, bueno, esos hilitos se me van a ver por fuera, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son preguntitas sencillas para nosotros responder. Por supuesto, para nuestra paciente es una interrogante grandota. Ok, ¿cómo vamos a hacer el asesoramiento de los efectos secundarios? El efecto más común tras la inserción del DIU es el trastorno en el sangrado. Entonces, si nosotros vamos a recomendar un dispositivo liberador de levonorgestrel, explicar a nuestra paciente que puede existir la presencia de un sangrado más leve, menos frecuente, pero si por el contrario vamos a sugerir un dispositivo con cobre, entonces podemos indicarle, mira, vas a tener un periodo, un sangrado quizás un poco más abundante, quizás un poco mayor dolor, pero en el transcurso de los 3 a 6 meses, esto va a ir mejorando. Decirle a un adolescente que podrías tener un sangrado irregular, ella suele interpretarlo como, en teoría es posible, pero eso no me va a pasar a mí. Por lo que la recomendación es siempre exagerar los efectos secundarios de nuestra adolescente. Por ejemplo, tendrás trastornos menstruales durante los 3 primeros meses, porque si esto ocurre en ese tiempo, bueno, ella puede estar tranquila porque ya lo advertiste. Se debe informar a los adolescentes que la amenorrea es una posibilidad y que esto no le va a ocurrir nada malo si esto pasa. Es decir, si es una usuaria de un dispositivo con levonorgestrel, no te preocupes si no te viene la menstruación. Pero si es un dispositivo con cobre, allí sí debe preocuparse. Entonces existe evidencia que respalda el uso del dispositivo liberador de en adolescentes, específicamente para tratar el sangrado menstrual abundante y los trastornos hemorrágicos. Sofía, si me dejas de escuchar, me avisas porque no sé cómo callar al perrito. Ok, entonces hay evidencia que nos dicen que podemos utilizarlo en pacientes que presentan sangrado menstrual abundante y trastornos hemorrágicos. Tenemos pacientes a las que van al hematólogo, les reportan un trastorno y por supuesto nosotros tenemos la obligación de indicar en esta paciente un dispositivo liberador de levonorgestrel. Muchas veces son pacientes núbiles, entonces lo que hemos optado en el hospital JM de Los Ríos es que llevamos a la paciente a sedación y lo colocamos bajo sedación. Al asesorar sobre los cambios menstruales esperados, se puede preguntar a un adolescente, si no tuvieras la menstruación, ¿cómo te sentirías? Esa es una pregunta con la que podríamos como manejar el tema de la menorrea en nuestra adolescente. El deseo de menstruaciones regulares sería una opción indicada para los dispositivos que tienen menos dosis hormonal, como por ejemplo el Quilena o el Esquila, o el DIU con cobre. Es decir, la paciente dice, mira doctora, yo definitivamente quiero seguir viendo mis menstruaciones, yo no quiero tener ausencia de menstruación, entonces bueno, ahí uno escoge el método que tenga menor dosis hormonal o una T de cobre. Con respecto a los efectos secundarios del dispositivo del implante subdérmico,
Bueno, en porcentaje podemos encontrar que los mayores efectos son aumento en el flujo vaginal, porque la progesterona puede producir un espesamiento del moco, dolor de cabeza, dolor pélvico, aumento en el peso, aunque ya han visto que cuando lo que se ha determinado es 2 kilos por año con el aumento del peso en pacientes que usan implantes subdérmicos, pueden presentar mareos, dolor en las mamas, ardor en genitales, nerviosismo, cervicitis, náuseas. Estos son algunos de los efectos adversos eh, descritos, pero ¿cómo lo vamos a manejar? Si hay un sangrado irregular o intenso, bueno, primero vamos a orientar a nuestra paciente, vamos a tranquilizarla y si esto se hace persistente en el tiempo, podemos dar una dosis de anticonceptivos orales, pero si el sangrado es escaso, es irregular, es infrecuente, bueno, tranquilicemos a nuestra paciente y expliquemos que estos trastornos pueden ocurrir con el uso del implante subdérmico. Si presenta cefalea, analgésicos no narcóticos, si hay cambios en el peso, vamos a evaluar en nuestra paciente cómo está la dieta, cómo está haciendo ejercicio. Entonces, todos estos consejos también son importantes. Sensibilidad en las mamas, podemos recomendar un sostén de apoyo. Si tiene secreción por los pezones, lo primero es reducir la estimulación. Si esto persiste, hacer sus pruebas de prolactina. Acné, si presenta acné, recomendar una dieta, los limpiadores, antibióticos tópicos, etc. Bien, ¿cómo vamos a hacer el asesoramiento sobre la inserción y manejo del dolor cuando vamos a insertar un dispositivo intrauterino? Dado a que las directrices actuales recomiendan la prueba de Papá Nicolau luego de los 21 años de edad, cada vez menos jóvenes se someten a exámenes pélvicos previos, por lo que una paciente que llegue a su primer control ginecológico y nosotros decidamos insertar un dispositivo intrauterino, quizás la primera consulta es un choque. Sin embargo, no nos olvidemos del Quick Start. Entonces, aquí tenemos que primero entablar una buena comunicación con nuestra paciente, porque si bien el primer día quizás ella no lo va a tomar como lo más, digamos, placentero, que le coloques un dispositivo intrauterino, pero muchas lo aceptan desde el primer día en que optan por el método anticonceptivo. Pero, ¿qué debemos nosotros procurar para que nuestra adolescente tenga la mejor experiencia? Primero, informar a la joven sobre todo lo que experimentará durante la consulta. Enseñarle a relajar sus músculos del suelo pélvico, seleccionar un espéculo adecuado, aplicar una técnica lenta y suave que evite el dolor. Si la adolescente decide someterse a la inserción del dispositivo como parte de su primer examen, lo primero que debemos realizar, a pesar de que no está descrito realizar una citología antes de los 21 años de edad, sí está descrito hacer un tamizaje de infecciones de transmisión sexual. Entonces podemos tomar pruebas para Neisseria y clamidia simultáneamente con la inserción del DIU. Y si nuestra paciente presenta una cervicitis mucopurulenta, es una contraindicación para la inserción del DIU el mismo día. Indiquemos tratamiento, recitamos y insertamos el dispositivo. En una revisión de Cochrane, el misoprostol para la maduración cervical no demostró mejorar el dolor y en la mayoría de los casos se asoció con más cólicos al momento después de la colocación o de la inserción. Sin embargo, van a encontrar algunos estudios donde sí lo recomiendan. ¿Okay? Este que le estoy mostrando fue la publicación que se hizo en la revista de ginecología pediátrica. Las formulaciones con gel de lidocaína no ha mostrado eficacia para el alivio del dolor. Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones que nos dan en este artículo? La premedicación con naproxeno. La evidencia muestra un mejor alivio luego de la inserción. Advertir a la paciente antes de cualquier manipulación del cuello uterino y realizar una narración paso a paso del examen. El bloqueo para cervical, por supuesto, esto se recomienda para procedimientos más invasivos, pero si usted tiene una paciente muy nerviosa, a la que definitivamente considera que debe realizar un bloqueo para insertar un dispositivo, bueno, usted inyecta 20 cc de lidocaína al 1% sin epinefrina, superficialmente en los tejidos paracervicales, hora 4 y 8, y procede a realizar su inserción. Monitorear siempre a nuestra paciente si presenta hipotensión leve o transitoria o bradicardia refleja. Posterior a la inserción, el dolor posterior a la inserción.
La mayoría de las mujeres van a experimentar cólicos que pueden ser leves a moderados. Entonces nosotros le vamos a indicar un AINE, ibuprofeno, naproxeno. Usted se lo va a tomar cada 8 horas si persiste el dolor. No usar tampones, duchas vaginales, ni tener relaciones sexuales en las primeras 24 horas. Esto es más que todo por la manipulación del cuello y los dolores que pudieran ocasionarle posteriormente. El sangrado manchado son comunes en los primeros días. Explicar a nuestra adolescente que cuando se aplica o se inserta un dispositivo hormonal, la mayoría de las mujeres van a tener un sangrado impredecible durante el primer al tercer mes. Y si insertamos un dispositivo con cobre, la mayoría van a continuar teniendo sus menstruaciones regulares, pero el sangrado puede ser un poco más intenso. El recordar siempre al adolescente, y lo dijo Adriana en la charla anterior, el DIU no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Se recomienda siempre el uso del condón, doble protección y en cada relación sexual. ¿Qué vamos a indicar a nuestra paciente entonces? Ya insertamos el dispositivo, vamos a darle las indicaciones a nuestra paciente. Anote la fecha de sus periodos. Llame al consultorio si tiene fiebre, escalofríos, si tiene flujo vaginal, si está preocupada por un ETS, si no puede sentir los hilos o lo siente más largo, si tiene dolor o sangrado durante la relación sexual, si cree que está embarazada, si tiene un sangrado inusualmente abundante y que el próximo control sería alrededor de de las 6 semanas. Entonces, como lo dije anteriormente, mi intervención en esta charla se basó mucho más en este asesoramiento que debe darse durante y posterior a la inserción del dispositivo intrauterino, porque es el que siento que hay más rechazo para nuestra adolescente. Con el implante subdérmico, por supuesto, es mucho más aceptado y las recomendaciones, por supuesto, es el vendaje luego de la inserción y previo anestesia local, toda la asepsia antisepsia que debe realizarse y indicar a nuestra paciente los cuidados posteriores, que es mantener el área limpia, seca y retirar el vendaje más o menos en 24 horas. Siempre, 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 por favor, indiquen a sus adolescentes, sobre todo si están en la adolescencia temprana, llevar su calendario menstrual. Actualmente hay aplicaciones en digitales que pueden llevar su calendario sin problema, así como llevan su celular para todos lados, inmediatamente anotan su ciclo menstrual y de hecho la aplicación predice su ciclo, puede anotar cualquier observación que haya en cada ciclo. ¿Por qué lo digo más que todo en la adolescencia temprana? Porque recuerden que durante los 3 primeros años desde la menarquia puede haber trastornos menstruales, entonces nosotros necesitamos definir si es asociado al implante, si es asociado a su menarquia un poco más reciente. Entonces, bueno, todo eso es importante manejarlo en la consejería y muchas gracias por la invitación. Gracias, Melissa, por tu excelente conferencia. Es fundamental, sobre todo para lo que es la parte de los LARS, la asesoría, como tú lo mencionas. Bueno, quiero agradecer a todos los que se han conectado. Tenemos partes, médicos, especialistas y residentes conectados de todas partes del país y eso, bueno, nos motiva muchísimo a continuar porque eso es una de las ventajas de la conectividad y del Zoom. Hay algunas preguntas en el chat, ya hubo algunas que tú las respondiste, creo que más o menos quedamos, había una que comentaba que si un médico general o de atención primaria pudiese indicar anticoncepción a un adolescente, cualquiera de las dos que quiera responder. Sí, definitivamente, sí, como médico general estás capacitado, entendiendo cada categoría y los criterios médicos de elegibilidad, sin problema puedes indicar un método anticonceptivo. Eso es fácil. Tienes tu ruedita en la mano, ubicas la condición de la paciente y ahí te dice categoría 1 de cada método. Ah, bueno, veo que mi paciente lo puede indicar, eres médico, puedes indicarlo sin problema, porque tienes la herramienta. No, incluso esos criterios de elegibilidad están en una aplicación también, que la puedes bajar al teléfono y simplemente colocas
el criterio que quieres ver, si es adolescente, si tienes problemas de tiroideo, si tienes problemas, hipertensión, lo que sea, y te da el criterio. Exacto, te puede dar la opción y te ubica en qué categoría está. Em, Otra pregunta o un comentario decía que una paciente con un embarazo de 9 semanas y un implante, si se podía retirar el implante. Bueno, primero tenemos que saber si cuánto tiempo lleva con el implante subdérmico, porque no sabemos si se lo colocó ya estando embarazada, es decir, tiene 8 semanas con el implante, por ejemplo, y se lo colocó ya embarazada. Pero en teoría, la progesterona que contiene el implante no va a afectar el desarrollo del embrión, o el feto en este caso, y por lo tanto, no es que sea una indicación retirarlo, lo puedes mantener, pero por supuesto haciendo una vigilancia estricta de ese embarazo. Claro, y buscar la oportunidad de retirarlo porque ya pues la función de anticoncepción pues no se va a lograr porque se está embarazada la paciente. Hay Pero otro tampoco es que comentario. va a hacerle daño. Exacto. Hay otro comentario con respecto al implante sobre el uso de implantes en adolescentes y que últimamente las pacientes a las que se les ha colocado el implante subdérmico han durado hasta 6 meses con sangrado persistente de leve a moderado y por eso toman la decisión de solicitar el retiro del método. ¿Hay algún comentario que tenga referente a eso? Bueno, esa es una de las Es- principales causas de retiro del implante y por eso la importancia de describir cómo va a ser el patrón de sangrado. Y bueno, justamente 6 meses es como que el lapso mínimo que uno debería dar. No sé qué más quieres agregar, Melissa. Sí, por eso siempre es bueno realizar la consejería en esta paciente en particular. Por supuesto, hay tratamientos médicos de primera línea, los AINES de segunda línea, los antimorrágicos como el ciclocaprón y de tercera línea ya un anticonceptivo. Entonces, no iniciar de una vez con el anticonceptivo, sino iniciemos por primera línea. Vamos a indicarle un ibuprofeno o un naproxeno, vamos a indicar, ok, no funcionó, vamos ahora con el antimorrágico, no funcionó, vamos, que porque si nos vamos de entrada con el anticonceptivo, no funcionó, la paciente va a decir, mira, aquí ya nada me funcionó, me lo voy a retirar. Exacto. ¿Y qué anticonceptivos recomendaría? ¿Qué dosis de estrógeno, Melissa? ¿O qué recomendación? ¿Qué combinación? Que es otra pregunta que está más adelante. La mayoría de los estudios realizados para sangrado uterino normal son con levonorgestrel y 30 microgramos de etinelestradiol. Sí, muy importante insistir que muchas veces tenemos la idea de que como es una adolescente y es una paciente joven, vamos a darle poquita hormona y más bien hay que reforzar que las adolescentes responden muchísimo mejor a dosis de 0,30 microgramos de etinilestradiol a que 0,20 que produce una mayor inestabilidad del endometrio y va a condicionar entonces a mayor sangrado. ¿No? Y esos cambios hormonales están en pleno apogeo en esas edades. Necesitan hormonas, necesitan más bien los estrógenos aumentados. Sí, es Ah, así. hablan de la indicación de ultrasonido para la colocación de cualquier método anticonceptivo. O sea, está descrito que no es necesario el examen ginecológico previo para indicar un método anticonceptivo, sobre todo que no sea intrauterino. No es necesario hacerlo. Necesitas para indicar el método anticonceptivo, como lo dijo Melissa, lo puede ser un médico general, conociendo o interrogando bien a la paciente, explicando bien la forma de uso del anticonceptivo y tomando la presión arterial para descartar que haya alguna alteración a ese nivel, pero de resto cualquiera puedes indicar el método anticonceptivo sin realizar la ecografía. Y con respecto al peso, que también es una pregunta que hacen, ¿hay un límite en el peso para el uso de, por ejemplo, el implante subdérmico, que en un principio cuando se salió había un límite para el índice de masa corporal o eso se modificó? Y también con respecto a la anticoncepción de emergencia. No, Eh, no hay un límite de peso. Bueno, fíjense, cuando nosotros ubicamos en la ruedita obesidad,
el implante subdérmico es categoría 1, es decir, no está contraindicado en paciente obesa. Sin embargo, si tenemos una paciente que inició la inserción con 60 kilos, por ejemplo, y en el año te aumentó 20, 30 kilos, oye, esa es una paciente a la que el método probablemente va a perder efectividad. Entonces, lo ideal, por supuesto, primero, todas las recomendaciones para la disminución del peso, pero reforcemos el método o cambiemos el método. Ujú. No, la otra Exacto. cosa es que se ha visto de que los efectos secundarios como el sangrado irregular o el sangrado persistente se ven más en pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado que en otras, pero no por eso hay que contraindicar el método. Sí, y importante reforzar eso, que particularmente en la anticoncepción de emergencia tampoco tiene contraindicación, ni si la paciente es cardiópata o recibe retrovirales, que prácticamente no tiene ninguna contraindicación. Y como Adriana lo mencionaba, el que tú te anticipes y eduques a la paciente sobre la anticoncepción de emergencia puede ser como que la única opción que ella tenga para prevenir un embarazo no intencional. Otra pregunta dice, ¿qué opinión se le merece el uso de implantes, dispositivos liberador de levonorgestrel en pacientes con focos de endometriosis? Obviamente estamos hablando de adolescentes. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué Ajá, función? ¿qué opinión tienes sobre el uso de implantes subdérmicos, liberador de levonorgestrel, en aquellas pacientes que tengan focos de endometriosis? Creo que es una de las mejores opciones que puede tener. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien porque, bueno, recordemos que en la adolescente el manejo de la endometriosis se va a hacer con anticoncepción. Están hablando ahí del anillo vaginal. Yo hablé del anillo vaginal de solo progesterona, que no está disponible en Venezuela, porque Ujú, la conferencia era de anticoncepción de solo progesterona. El que ujú, sí existe en Venezuela, que de hecho es el patrocinante de la charla, es el anillo vaginal de combinado, que tiene estrógenos también, que es el normosilén, pero tiene estrógenos también y no hay contraindicación para usarlo en adolescentes, que esa es otra de las preguntas que estoy viendo aquí en el chat que está full lleno, moviéndose. sí, Sí, no, que yo estaba leyendo justo una pregunta que hizo Frida, donde dice que no vi la indicación del ultrasonido pélvico para indicar cualquier método anticonceptivo. Y resulta que dentro de las recomendaciones de categoría A, B, C y D no está la indicación ¿cómo es? Un ultrasonido pélvico para sí, indicar un método anticonceptivo. sí. ¿Cuál es la primera indicación? Primero, el interrogatorio. Segundo, hay una prueba verbal de embarazo que podremos aplicar en nuestras pacientes para el descarte de un embarazo en ese momento de la consulta. Por supuesto, si usted tiene duda en la prueba verbal, usted le hace una bioquímica. ¿Por qué no tiene una indicación el eco? Porque, por ejemplo, si es un oral implante, bueno, no vamos a tocar mucho el órgano, pero si usted tiene un dispositivo intrauterino, usted con un tacto puede definir si el útero está en anteverso, en retroverso. Entonces, la indicación formal de un ultrasonido previo no está establecida. Ujú, sí, solo se necesita interrogatorio, informar a la paciente cómo va a ser el patrón de sangrado posterior al inicio de la anticoncepción y si es un hormonal, toma de la tensión arterial. De resto, más nada. Ni Eh, siquiera la citología, porque se tiene exacto, que hacer ni citología, exámenes hormonales, el eco, entonces, examen cuando ve, la total. paciente se pierde, no viene más porque le pidieron un montón de cosas que no puede cubrir, entonces se pierde y no La viene a la consulta. oportunidad. Ujú, ¿Qué es así. asusta? Hay otro que dice, bueno, ¿cómo mejorar el tema de los implantes, el uso anticonceptivo en los padres, como con los padres, pues en las adolescentes? ¿Existen algunas pautas a seguir? ¿Cómo orientar a los adolescentes? Bueno, primero, si la adolescente tiene más de 14 años, ya por ley está protegida para venir a la consulta sola y escoger su método anticonceptivo. Eso es en la consulta de salud sexual y reproductiva. Entonces, muchas veces llegan los papás y el paciente. Y nosotros como médicos, oye, estamos temerosos porque el papá que si se entera, que si no se entera, que cómo le decimos que, ajá, pero ven acá, quién es la paciente? La paciente tiene autonomía. Entonces, usted tiene que enfocarse en su paciente. Obviamente,
como padre tiene que estar informado, pero hay cosas que se informan desde el hogar y hay otras cosas que se informan desde la consulta. Entonces, si bien ya la paciente tiene más de 14 años y quiere entrar sola a la consulta, oye, dale un momentico, un espacio a a la adolescente, en este caso, mientras yo la examino, converso con ella, después yo te vuelvo a pasar y te explico, pero por supuesto le voy a explicar cosas que no dañen la autonomía de mi paciente. Sí, así es. Hay otra pregunta que dice si sugieren inyecciones mensuales o trimestrales en adolescentes. Me imagino que se refieren al uso del acetato de medroxiprogesterona de depósito. Si quieres volver a aclarar, Adri, que es categoría 2. Exacto, es categoría 2 porque se ha visto que disminuye un poco la densidad ósea, pero si no tenemos otro método o es el método que se escogió, es preferible el uso del anticonceptivo a que haya disminución de la densidad ósea por un embarazo que la disminuya aún más. Es así. Y que Ujú. también se ha establecido que el efecto es dosis dependiente, o sea, es durante el uso. Cuando la paciente suspenda el método, ella Va a va a volver a... recuperar su masa ósea. Ujú. Hay un comentario o una pregunta que dice, en adolescentes con ovarios multifoliculares se favorecería de anticonceptivos y cuál. Bueno, y aquí quiero hacer una aclaratoria muy importante, que es que los ovarios multifoliculares, como estamos acostumbrados a describirlos, son normales durante la adolescencia. Entonces, mucho cuidado con eso. Si estamos haciendo un ultrasonido y sospechamos que hay un ovario de morfología poliquística, nos vamos a orientar mucho más es con el volumen de la medida del ovario en tres planos que con el aspecto. Entonces, no indiquemos anticoncepción para tratar el aspecto de los ovarios. Evaluemos la paciente de manera integral, interroguemos cómo son los ciclos menstruales, observemos si hay hiperandrogenismo clínico o bioquímico y dependiendo de eso decidimos qué tratamiento vamos a usar. Pero no son simplemente como para ponerle en reposo los ovarios o porque nos llame la atención eso. No sé Mm. si quieren agregar algo más. Esos ovarios están activos, están produciendo cambios en el cuerpo de las niñas, por eso es que están multifoliculares. Incluso el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia es un diagnóstico de exclusión. Con respecto a lo del anillo, que ya Adriana lo aclaró, pues sí, contamos con anillos vaginales combinados, que también son una excelente herramienta para las adolescentes, porque si bien no es un LARC, sí es mucho más fácil el uso y el apego que una anticoncepción de toma diaria, porque esto va a facilitarle a la adolescente el uso, aparte de que es un método discreto cuando sea el caso de que no están al tanto los padres que usa algún método anticonceptivo. Bueno, ustedes también ayúdenme ahí a leer las preguntas porque... Leyendo una, Sofía, donde dice con Ah, 14 años con verrugas vulvares, ajá. quedarse con un LAR, en ese caso sigue contraindicado su citología. Ok, recordemos las pautas, la citología debe realizarse a partir de los 21 años de edad. Sin Ujú. embargo, eso no quiere decir que no vamos a colocar un espéculo en nuestra paciente o una inspección visual con ácido acético a nuestra paciente. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por supuesto, recuerden, la mayoría de las lesiones vulvares y sobre todo en chamas son por virus de bajo riesgo. ¿Ok? Entonces, digamos que anticiparnos, hacerle citología, la biopsia, no sé qué tal, es como sobrecargar a un adolescente de mucha información y quizás psicológicamente también la vamos a estar afectando para una condición que quizás es autolimitada. Y sí, se puede insertar su método sin problema. Sin contraindicación, es así. Habla también de implantes subdérmicos con déficit de peso. No hay un peso establecido ahí. No, Lo único que hay que aclarar es que como el implante también puede condicionar a una menorrea de la paciente, entonces no luego tener claro, no sea que la menorrea sea más bien por una menorrea hipotalámica, por la falta de peso y no por el implante. Entonces es esclarecer eso, pero no tiene una contraindicación. Pacientes adolescentes con depresión y usando antidepresivos. Algunos antidepresivos y están en los criterios médicos de elegibilidad, en la revista, en la parte de atrás, están algunos anticonvulsivantes, antidepresivos que disminuyen la eficacia de algunos métodos. Es importante
orientarnos nosotros con esa ruedita. Sí, y sobre todo en esas pacientes con muchos factores de riesgo, nos podemos ir más seguros con uno de solo progestágeno. Y en caso tal, si es una paciente que está en tratamiento y no tenemos la garantía de que va a cumplir la toma diaria, como lo vemos mucho también con pacientes con trastornos psiquiátricos, pues es preferible irse con un LARS a que dependa de la toma oral, que también en algunos casos pues va a competir con la biodisponibilidad. del otro tratamiento. Bueno, encantados de que estén los residentes de posgrado conectados, porque en realidad para nosotros es un gran placer poder llevar esta información a todos ustedes. Adolescentes, feliz día anticoncepción en adolescentes con SOP. Gracias. Bueno, como lo mencionamos un poquito con el eco, recordar que el tratamiento del síndrome ovario poliquístico no es solo el anticonceptivo, o sea, es una patología que amerita un abordaje integral y que tampoco tenemos que cumplir los criterios de diagnóstico para SOP en adolescentes que son completamente distintos a los de la adulta y no sobretratar o sobrediagnosticar. Recordarnos que hay unas pautas distintas y bueno, después tendremos entonces que hacer un Zoom sobre SOP, que también es un tema bastante interesante en esta etapa. No sé si hay algún otro que se me está ya pasando. Bueno, aparte que tienen muchas felicitaciones y muchos saludos de todas partes por sus conferencias. No olvidar las malformaciones uterinas que son causa de mal funcionamiento del DIU. Sí, bueno, claro, sobre todo más bien de no tanto el funcionamiento, sino el riesgo de expulsión es mayor en aquellas pacientes que tengan una malformación uterina. La información Mm, acuden mucho antes por algún síntoma que presente y son diagnosticados. Probablemente. Aquí Al día. tenemos No, y bueno, lo ideal, aunque no es una indicación hacer el eco, pero lo ideal es posterior a la inserción de cualquier dispositivo intrauterino, pues hacer un eco de confirmación. Pues. Si no se tiene, pues se puede colocar sin eso, pero lo ideal es hacerlo con el eco posterior. ya tenemos aquí comentarios que en Venezuela ya contamos con consulta diferenciada para los y las adolescentes, así es, solo que necesitamos que cada vez lo haya en más centros de salud y no solo en los subespecializados para que adolescentes pues tenemos en todas partes. Dice acá, Eh, en caso de tumores benignos de mama, cuál sería el indicado? El tener un tumor benigno de mama, estimo yo que están hablando de un fibroadenoma, no contraindica el uso de métodos anticonceptivos, ni siquiera los hormonales. Ujú. Y más bien, uno de los factores protectores del uso de la anticoncepción hormonal combinada es la prevención de la enfermedad benigna de la mama. Entonces, tranquilizar eso, esa parte. ¿Qué tiempo de uso recomiendan del ACO en los casos para control de los sangrados causados por implantes subdérmicos? 3 meses. Ok, perfecto. Bueno, muchas felicitaciones, o sea, saludos bueno, es que Melissa tiene muchos fans por todo el oriente del país y entonces todos están conectados. He Qué visto gente alegría. de coro, yo soy de coro, Sí, egresada de bueno, coro. en Maracaibo, Este, que me encanta que el occidente también esté activo y bueno, excelente todo. Bueno, pienso que ya leímos todas las preguntas y dimos respuestas. Nosotros desde la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil queremos siempre darle la bienvenida a todos ustedes. Cada vez trataremos de hacer temas de manejo general porque bueno, debemos recordar que la paciente adolescente pues debe tratarse de manera individualizada y no es lo mismo, como lo mencionaba Adriana, una paciente adulta a una adolescente, no son mujeres chiquitas, hay patologías diferentes y esa es la importancia de manejar la información. Bueno, quiero agradecer a la doctora María Mercedes Pérez por estar aquí esta noche con nosotros, quien es presidente de nuestra sociedad. Y bueno, invitarlos a todos ustedes siempre a participar a Laboratorios Leti, que siempre pues, nos ofrece su plataforma y nos permite llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias. No sé si quieren hacer algún tipo de comentario. No, como siempre, doctora, y como dije al inicio, para nosotros es un placer acompañarlos
siempre en la educación médica continua. Un saludo a la doctora Melissa, que tengo muchísimo tiempo que no la veo personalmente. Espero nos podamos ver pronto. Nada, un abrazo para todas. Recordarles que este webinar estará colgado en la página de Grupo Leti en YouTube y estará disponible más o menos en 72 horas para todos ustedes para que puedan verlo e inclusive damos mucha bienvenida a los residentes que participan en estas actividades académicas porque es un momento ideal de estar de la mano de especialistas que puedan darnos cada vez más información actualizada. Buenas noches y que tengan todos un feliz descanso. Buenas noches para Buenas todos y noches. muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.